Storytime del abuso sexual que viví desde niña en manos de otro niño. Me parece muy importante este storytime, chicos, porque regularmente pensamos que los abusos tienen que venir de adultos, ¿verdad? Y cuidamos a nuestros hijos de los adultos, pero muchos abusos sexuales vienen por parte de niños que son un poquito más grandes que otros niños. Entonces vamos a empezar con este storytime que me mandó una de las seguidoras y aquí empezamos. Hoy tengo 18 años, pero desde muy pequeñita sufrí de abuso sexual por parte de mi tío. Sé que cuando ustedes escuchan mi tío, quizás pensarán pues que es un señor, pero no, era otro niño que era solamente 5 años mayor que yo. Este tío pues era hermanito de mi mamá y yo sé que suena raro, pero a su corta edad tenía pensamientos muy perversos. Desde muy chiquita yo viví con mi mamá en casa de mis abuelitas y donde vivíamos pues básicamente mi mamá, la mamá de mi mamá, su hijo, que es este hermanito que les comento, la mamá de mi abuelita, o sea, mi bisabuela y mi bisabuelito. Siempre viví con ellos desde muy chiquita hasta ya después que mi mamá se juntó con una pareja. Pero bueno, todo ese tiempo, todo el tiempo que yo viví con ellos y desde que tengo uso de razón que conozco a mi tío, ¿verdad? Que en ese entonces pues era otro niño, yo siempre fui primero maltratada por él y luego pues abusada. Siempre, siempre desde que yo tengo uso de razón, él buscaba hacerme la vida miserable. Me golpeaba, me pegaba, me gritaba, me decía apodos, me decía cosas feas, me decía que era gorda, arruinó mi autoestima. De verdad que tengo traumas hasta ahorita donde cuando gente me llega a mencionar uno de los apodos tan ofensivos que él me decía, yo me suelto llorando. En ese entonces, pues mi mamá siempre estaba trabajando, entonces yo siempre estaba al cuidado de mis abuelitas y eran las que a veces cuando miraban que él me molestaba, me pegaba o me insultaba, pues le decían que se calmara, pero la verdad es que eso no ayudaba mucho. Él lo seguía haciendo. Bueno, yo recuerdo que como a los 5 años, fíjense, no sé desde cuándo pasaría esto, porque pues no tengo imágenes muy claras de antes de los 5, pero me acuerdo que yo teniendo 5 añitos, él tendría como 10. Fue la primera vez que yo le dije a mi mamá, mamá, es que él se me sube encima, porque él desde esa edad me buscaba, se subía arriba de mí y empezaba a hacer movimientos que ahora sé que son sexuales. En ese momento no sabía. Entonces, cuando yo le decía a mi mamá, él rápido venía y me amenazaba y yo por miedo, porque de verdad me pegaba muy feo, yo terminaba yendo a decirle a mi mamá que era mentira. Entonces, como les decía, chicos, cuando yo le decía a mi mamá, oye mamá, pues es que vamos a ponerle Luisito, ¿no? Porque pues en ese entonces éramos niños, entonces no le decía yo tío, aunque era mi tío, le llamaba por su nombre. Entonces yo le decía, mamá, es que Luisito me acuesta y se sube arriba de mí y me empieza a hacer cosas que a mí no me gustan. Pues mi mamá le hablaba a Luisito y lo trataba de regañar, igual mis abuelitas, pero él lo que hacía es que lo negaba, iba y me buscaba y me amenazaba y me decía que si yo no decía que era mentira me iba a ir muy mal, que me iba a pegar y la verdad es que me pegaba bien feo y yo le tenía muchísimo miedo, así es que yo siempre terminaba diciendo que lo que yo decía era mentira. A mí me tenían como la niña mentirosa que se inventa cosas cochinas y yo era la que siempre quedaba mal, ¿no? Y bueno, esto pasó desde que yo me acuerdo hasta los 8 años. Ahora, a los 8 años es cuando pasa realmente lo que me marcó para siempre. En ese entonces, pues si yo tenía ya 8 años, él tendría como 13. Mi mamá tuvo que salir a no sé qué, la verdad no me acuerdo, pero no me podía llevar porque eso sí les voy a decir. Mi mamá sí buscaba siempre no dejarme a solas con él. Pero en esa ocasión algo pasó y me dijo, no me voy a tardar, no me voy a tardar, pero tienes que quedarte un ratito y se fue. Pues en ese ratito, chicos, recuerdo que nos acostamos a ver la televisión, ¿no? O sea, él prendió la televisión y me dijo, ven, acuéstate aquí a verla. Yo la verdad siempre trataba como de obedecerlo, seguirlo en lo que me decía, pues para que no se portara agresivo conmigo. Entonces me acuerdo que me acuesto y empiezo a ver la tele, callada, obviamente, con miedo. Y de repente él me voltea a ver. Él tenía una forma de mirarme, chicos, bien perversa. O sea, no sé cómo explicárselas, pero siempre que él me iba a hacer algo así, él me miraba primero y se me quedaba viendo con una mirada
que yo sabía lo que significaba, ¿no? Era pues una mirada morbosa. Yo pensé, obviamente, que iba a pasar lo de siempre, que era como que subirse arriba de mí, como les digo, me manoseaba y cosas así. Y yo aún así, o sea, yo le decía, no, no quiero, por favor, no me hagas eso, y me eché a correr. Me acuerdo que corría por la casa y me acuerdo perfecto porque de verdad que aún sueño con el momento en que él anda corriendo atrás de la casa, perdón, por toda la casa atrás de mí. Me acuerdo también porque se siente tan horrible, o sea, sentirte perseguida y él se reía a carcajadas y me perseguía y yo súper asustada corriendo, pero pues obviamente, ¿verdad? Una niña de 8 contra un niño de 13, pues me alcanzó. Recuerdo muy bien que me llevó a mi propia habitación y me acuerdo muy bien porque en mi habitación había una ventana grande y me acuerdo que cuando yo sentía que ya no podía hacer nada para defenderme, yo solo miraba esa ventana y lloraba, esperando que ya parara todo eso. Al día siguiente, chicos, recuerdo que quise olvidar lo que pasó, pero de verdad me dolía caminar. O sea, cada que caminaba me dolía horrible, todo. Y me acuerdo que yo todavía, toda inocente, ¿no? Voy y le digo a él, oye, Luisito, ya no me hagas eso, por favor, me duele mucho cuando camino. O sea, como si a él le fuera a importar, ¿no? Él solo se soltó riendo, burlándose de mí. No me dijo ni una palabra. A los 11 años me llega mi primer periodo, lo cual fue un alivio para mí porque yo dije, ok, pues cuando te llega tu periodo, se supone que ya puedes tener bebés, entonces él ya no va a querer tocarme. Y es que para mí, pues en mi mente de niña, ¿verdad? Yo decía, obviamente con un embarazo, pues mi mamá me creería, ¿no? O sea, sería obvio que, o sea, ya no podrían decir que yo estaba pues de mentirosa, como siempre lo creyeron. Y la verdad es que todos le tenían miedo a mi mamá porque mi mamá me defendía mucho. O sea, cada que me hacían algo, cosas así, se ponía como fiera. Pero pues creo que se le olvidó defenderme de quien realmente me tenía que defender. En fin, el caso fue que yo pensé que por esa razón él ya no me tocaría. Pero pues siguió sucediendo. A los 11 años recuerdo que mi mamá conoce a una pareja, se quieren ir a vivir juntos y me dice que nos vamos a mudar a otra ciudad. Yo, la verdad, esa decisión recuerdo que fue muy difícil para mí porque pues para un niño es muy difícil cambiarte de, no solo de casa, sino ahora pues de ciudad. Para mí, pues yo tenía mis amiguitos, era muy apegada a mi familia, especialmente a mis abuelitos, y sentir pues que me iba era difícil. Sin embargo, había como cierta felicidad y paz en mí de saber eso, porque pues sabía que ya no iba a estar con él. Entonces, por esa parte, pues yo estaba contenta porque sentía que mi infierno por fin iba a terminar. Pero estaba muy equivocada. Por supuesto que el primer tiempo padrísimo, no estaba, yo por fin era feliz. Imagínense vivir toda la vida con miedo de que te abusen o te peguen o te griten o te digan como él me tenía, ¿no? En ese miedo constante toda mi vida a pasar a una vida de tranquilidad donde no había ningún verdugo, porque eso era para mí él, mi verdugo. Pues muy feliz al principio, pero un día resulta que la pareja de mi mamá necesitaba personal en su compañía, ¿no? Que él tenía. Y se les ocurre la brillante idea de pues traerse al hermanito de mi mamá. Y no solamente llegó, o sea, se mudó a mi ciudad, sino que se mudó otra vez a vivir bajo el mismo techo conmigo. Yo mucho tiempo me sentí protegida con mi padrastro, ¿verdad? Cuando él estaba, pues no había problema, yo me sentía protegida. Pero había veces en las que yo sabía que cuando yo saliera de la escuela, el único que iba a estar allí era Luis, el hermano de mi mamá. Y cuando yo sabía que esto iba a pasar, chicas, de verdad, que hacía lo que fuera por no llegar a mi casa. Me demoraba en la escuela, me iba con una amiga, me sentaba sola en el parque, lo que fuera, pero no llegaba a la casa. Yo vivía, chicos, día y noche preocupada, angustiada, con ansiedad, protegiéndome, con miedo de que volviera a atacarme. Además de todo, chicos, yo tenía una hermanita ya de 1 añito de edad y yo vivía con un miedo horrible a que como él no me podía hacer ya nada a mí, porque pues yo lo evitaba de cierta forma no estando en la casa o poniéndome en situación de riesgo cuando él estaba, cuando pudiéramos pues estar a solas en la casa, pues mi miedo era que él le hiciera eso a mi hermanita de 1 año.
Esto fue lo que me impulsó a yo decirle a mi padrastro lo que me estaba sucediendo. Me acuerdo que esa noche lo sacaron de mi casa, mi mamá se puso como loca, le quería pegar y yo todavía toda estúpida le decía a mi mamá, no mamá, no le pegues, nada más córrelo, déjalo que se vaya. Pero bueno, chicos, el día de hoy yo siento que la verdad mi mamá no me cree, aunque en el momento se portó como muy comprensiva y como que me creía, etcétera. Yo siento que ella piensa que yo exageré las cosas, porque siempre que hay reuniones familiares y pues que él está presente, a mí la mayor parte del tiempo me dan ataques de ansiedad cuando lo miro cerca. Ella siempre actúa como si yo estuviera exagerando o mintiendo o actuando el ataque de ansiedad y eso me duele mucho. Y bueno, chicos, para mí fue súper difícil superar esa experiencia de mi vida. Yo me acuerdo que yo trataba siempre de hacerme daño, me cortaba, no sabía cómo lidiar con el dolor, quería quitarme la vida. No me gustaba, físicamente me sentía siempre asquerosa. Me acuerdo que mi tío siempre me trataba de traumar de esa forma. Si subía de peso me decía que era una marrana, que era una gorda, que era una cerda. Si bajaba de peso me criticaba y me hacía sentir horrible y son cosas con las que tuve que lidiar toda mi adolescencia. Aunque ella no estuviera ahí para decírmelo y para hacerme sentir así, cada que yo me miraba en el espejo, yo misma me repetía sus palabras. Estaban tan grabadas en mi inconsciente que yo me miraba de esa manera y me costó muchísimo poder superarlo. El caso es que ya cuando intento superar todo esto, inicio una relación con una pareja. Y tú sabes, ¿no? O sea, tú tienes una pareja y se vuelve como tu confidente. Pensé que podía encontrar un refugio en él y le empiezo a contar todo lo que me sucedió y todos los traumas que tenía y desgraciadamente él los empieza a utilizar para maltratarme. Esta nueva pareja se aprovecha de que yo le platiqué exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables, cuáles eran mis traumas, cuáles eran esos botoncitos que me podía tocar y me podía de verdad bajar hasta el suelo y me empieza a maltratar y a manipular. Hizo que me alejara completamente de todas mis amistades o gente cercana, familia que yo tuviera. Empezó a decirme los mismos apodos que me decía mi tío de que si era gorda, de que si me miraba asquerosa y de verdad bajé de peso horriblemente, o sea, hasta convertirme en un esqueleto. Me manipulaba incluso para hacer cosas que él sabía que no me gustaban. Bueno, viví una vida horrible, horrible. Lo mejor que me pasó con él fue que un día me enteré de que me estaba engañando. Te voy a decir por qué te digo que es lo mejor que me pasó, porque gracias a eso yo terminé con él. Y yo pienso que si no hubiera sido por algo así, yo seguiría en una relación que solamente me hacía daño. Me alejé completamente de él, empecé a trabajar en mí, en recuperar mi autoestima. Con el tiempo conocí a otra persona. Es la persona con la que estoy hasta este momento. Es una persona que me tiene mucha paciencia, que me escucha, que me ha ayudado a sanar. Y la verdad que estoy muy feliz con él. Él es lo mejor que me ha pasado. Sé que es muy difícil estar con una persona como yo con tantos traumas y tantas cosas que me han pasado. Me duele mucho de parte de mi mamá que cuando vamos a cenas familiares me dice que tengo que ser fuerte y que tengo que hacer como que no pasó nada. No decir nada y no amargar a los demás. Y la verdad yo me siento como que si lo que me pasó no importara con tal de que todos estén bien y como si nada hubiera pasado. Como si mi voz, mi historia no contara. Y es por eso que quise que mi historia fuera contada por este medio, porque ya no quiero seguir callada. Ahora entiendo que nada de lo que sucedió es mi culpa. Era una niña que no pudo hacer nada más que lo que creyó en ese momento que estaba bien. Ahora me acepto a mí misma, amo mi cuerpo, amo mi vida y la valoro. Y aunque aún tengo episodios de ansiedad, y de repente sigo teniendo pensamientos suicidas, siento que cada día mejoro más, que he mejorado bastante, que he logrado perdonarme a mí misma, pero siento que nunca, nunca voy a poder perdonar a esa persona. Y es que hasta el día de hoy me quiere hacer ver como una loca. Dice que él nunca hizo nada, que yo soy una loca que inventa todo. En fin, yo trato de seguir sanando y de seguir adelante.